Hola chicos, espero que estén bien. La idea de esta clase, y no tome un Meet para darla, es porque a las reuniones Meet se están sumando muy pocos. Entonces, voy a mirar si esta estrategia es mejor para llegar al mayor número, digamos, de ustedes. Lo que vamos a hacer a partir de esta clase es entrar directamente en el corazón de la didáctica, que es la tarea de la enseñanza. Pero por supuesto, toda tarea práctica de enseñanza, concreta de enseñanza, tiene que estar, siempre va a estar trabajada y orientada desde las concepciones que sostienen un hacer, una enseñanza. Por lo tanto, vamos a mirar primeramente eso para poder entrar en el corazón de la tarea que nos compete. Las prácticas de la enseñanza son muchas y muy variadas porque están sostenidas en diversas teorías y concepciones. Lo importante es que cuando uno elige, ¿sí?, desde qué lugar enseñar, sepa sostenerlo desde los marcos teóricos. Esto es lo que hace a la diferencia entre cualquier práctico, digamos, que solamente enseña como algo intuitivo, a un profesional de la docencia, porque el profesional de la docencia va a poder sostener o va a poder justificar desde dónde enseña y por qué enseña, de alguna forma, ¿sí? Entonces, el título de esta filmina es que es tratando de superar la dicotomía, ¿no? ¿Y cuál sería la dicotomía? Y la dicotomía que está planteada, digamos, en esta filmina, en esta parte de la clase, es la enseñanza como una instrucción o la enseñanza como guía. La enseñanza como una instrucción, después de que salimos teóricamente de una enseñanza tradicional, es como que tuvo mala prensa, porque se entiende que la instrucción que sería como una mediación del adulto, de un profesor para la enseñanza, eh, es desde un método tradicional, ¿no? En donde hay un adulto que sabe y otro que funciona de receptor de esa instrucción, ¿no? Pero en realidad, y ya superando la educación tradicional, en donde inclusive había castigos corporales, en toda enseñanza siempre va a haber alguien que transmite una información, alguien que va a modelar la información, ustedes saben, inclusive hay alguien que va a transformar un conocimiento para que el otro pueda acceder, que es la transposición didáctica, y hay un otro que tampoco está tan pasivo, que es el otro el que, si bien es cierto, asimila, pero en esa tarea de asimilar un conocimiento, la asimilación no es para nada pasiva. Luego tiene que hacer un proceso de acomodación, ¿no? Eh, y por el otro lado tienen la enseñanza como guía. Y en esta enseñanza como guía, que es a partir de la evolución de las teorías psicológicas sobre todo, y también sociológicas en relación a los contextos, a los tiempos, acerca de los escenarios en los que se lleva la práctica educativa, los aportes de las ciencias estas han orientado a la educación
como un acercamiento, una guía en donde el principal protagonista de la actividad viene a ser el educando y en donde pareciera que hay una actitud pasiva del docente en relación a esta acción de la enseñanza. Tal es así que desde este lugar se ven todas las situaciones de resolución de problemas, de reflexión activa, de todo lo que sería la inventiva, como dando mayor lugar a ese proceso de aprendizaje de los alumnos, y siendo ellos como con mayor protagonismo. En realidad, no son situaciones, inclusive las nuevas teorías acerca de la enseñanza lo dicen muy claro, que no son situaciones, no son, digamos, marcos conceptuales de la enseñanza en la cual tengamos que tener una dicotomía o un versus, ¿no? Sino que justamente es muy necesario empezar a superar esta dicotomía y a entender que hay algunas prácticas de la enseñanza en donde la instrucción a lo mejor esté mucho más presente que la enseñanza como guía. O a lo mejor sea más criterioso elegir métodos y técnicas y procedimientos que tengan que ver más como la enseñanza como guía en algunas clases que la de la instrucción. Mas esto siempre, ambas concepciones van a estar presentes y deben estar presentes en toda acción educativa. Por eso es que vamos a entrar a superar estos versus para entender que en una práctica de enseñanza, les decía que vamos a tratar de superar los versus porque lo que sí tenemos que entender que es siempre necesario que quienes enseñen reflexionen sobre estas cuestiones y entiendan que la acción de enseñar puede adoptar decisiones que van a ser válidas, muy valiosas, en función de que se puedan justificar para una mejora de los procesos de la enseñanza, para el logro de buenas prácticas educativas. La tarea de la enseñanza es muy importante conocer qué papel juegan los métodos, qué son los métodos, qué son las estrategias y qué relación tienen con los métodos de enseñanza y cómo interviene acá el estilo del profesor o el estilo del educador, ¿no? En toda tarea de enseñanza, esto también hay un camino a recorrer en relación a esto. Vemos que fueron variando en el marco teórico el lugar que se les otorgó a los métodos, a las estrategias y a los estilos de enseñanza, ¿no? En algún momento, cuando se deja el tecnicismo desde el punto de vista didáctico, como se toma a los métodos como algo que se debe dejar de lado para trabajar en función de estrategias didácticas y de los estilos de enseñanza. Pero vamos a revisar primero qué son los métodos. Y los métodos, según como lo describe acá Davini, constituyen estructuras generales, consecuencias básicas,
siguiendo intenciones educativas y facilitando determinados procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir acá? Que un método tiene determinados pasos, procedimientos, ¿sí? Que los debo conocer, pero todos están en función del tipo de aprendizaje que yo quiero lograr, de la intencionalidad que le quiero dar a ese aprendizaje. Entonces, en función de eso, habrá métodos que yo trabajaré en función de un contexto, de un tipo de enseñanza, y habrá otros que no me servirán, o habrá una mezcla entre determinados métodos, no porque esa mezcla sea algo que yo no lo haya programado, sino sí lo puedo justificar, que en algún momento voy a intervenir con un tipo de método y luego lo voy a combinar con otro para lograr una intencionalidad educativa, ¿sí? En función de un propósito, en función de un criterio. Eso es lo importante, ¿no? Luego del tecnicismo, los métodos pasaron como a ser también algo que no estaba adecuado a la educación, puesto se los consideraba como algo que no tenía en cuenta los contextos ni a quienes estaban dirigidos. Por lo tanto, fueron como desplazados los métodos por un lugar que se le dio cuando se habló de lo que son las estrategias de enseñanza. Que acá Davini también dice que las estrategias de enseñanza están elaboradas de una manera autónoma, creativa y contextualizada por los propios docentes. Sin duda, por supuesto, la comprensión que tengamos de la tarea de la enseñanza se va a enriquecer, ¿sí? Cuando yo tomo el término estrategia y digo, a ver, ¿hacia dónde está orientada la enseñanza? ¿Con qué tipo de alumnos estoy contando? ¿Con qué tipo de contexto? Y en función de eso, yo voy a aplicar una determinada estrategia de trabajo, ¿sí? Lo que tiene que quedar claro, ¿sí? Que cuando hablamos de estrategias es un modo que yo direcciono, redirecciono en función de un objetivo, de un propósito formativo, ¿sí? Eh, pero también es importante saber acá que la didáctica lo que nos está brindando, tanto con métodos como con estrategias didácticas, es un conjunto de herramientas. Ustedes visualicen una caja de herramientas con, si quieren, una caja de herramientas con un martillo, un destornillador, una pinza, en donde si ustedes tienen una situación de avería de una puerta, van a saber qué herramienta sería como la más adecuada para poder solucionar esa avería en la puerta. Quizás una pinza nos sirva o no. Quizás un destornillador nos sirva o no. Esto es lo que da la didáctica. Lo que van a tener en relación a los métodos y a las estrategias es un conjunto, digamos, de herramientas dentro de una caja que ustedes van a ser como expertos los que van a direccionar hacia un lugar o hacia otro en función de decisiones. Y esas decisiones, como profesionales de la docencia que van a hacer, las van a tener claras, digamos, ¿no? Todo ello también tiene relación con los estilos de enseñanza, porque cuando hablamos de estilos de enseñanza es que los docentes, no todos, por supuesto, hay una diversidad allí. Hay quienes se sentirán más cómodos
con un mayor control de la clase, otros se sentirán más cómodos con digamos, con clases en donde sean más participativas de los alumnos. Lo que sí debe quedar como una reflexión para todos los docentes y para ustedes en general es que ese estilo que tiene que ver con lo personal, que también tiene que ver con una forma, un modo de mirar la realidad, eh, eh, tenga que pasar por el proceso de reflexión, porque podemos mantener un estilo como docentes que a lo mejor vaya a perjudicar una situación de aprendizaje o que no le permita que esa situación de aprendizaje fluya, porque justamente nuestros modos o las formas personales que tenemos de llevar una clase tienen una determinada característica y esa comodidad, ese estado de confort que muchas veces tenemos con un tipo o una forma de llevar la actividad, digamos, educativa, nos saca, al sacarnos de ese lugar, puede resultar para nosotros muy aguijoneante, puede llegar a ser resultar como un desafío que no sabemos si lo podemos superar. Pero esto es parte de la reflexión que tiene que hacer un docente, puesto que es importante tener en cuenta el estilo, lo que posibilita o no una práctica, y saber que lo principal es que se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que yo, el método y la estrategia que vaya a trabajar o que haya elegido para el trabajo esté adecuada a ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que no todo, si bien es cierto, tengo que tener en cuenta mi estilo como docente, donde me siento más cómodo, no es lo fundamental, sino lo fundamental debería pasar por priorizar la enseñanza, digamos, para el desarrollo y mejora del conocimiento en esa aula, ¿no? Métodos de enseñanza. Acá en la filmina podemos ver cómo los presenta Davini, que en realidad son como grupos de métodos, ¿no? En donde encontramos diferentes métodos en función de varias cuestiones, que es lo que ustedes van a tener que trabajar en esta clase, ¿no? Tenemos métodos para la asimilación del conocimiento y del desarrollo personal. Métodos para la acción práctica en distintos contextos. Métodos para el entrenamiento y desarrollo de habilidades operativas. Métodos para el desarrollo personal. Entonces, depende de lo que yo quiera lograr en el aprendizaje, pues emplearé uno, otro o haré una combinación de estos en relación a la práctica misma, ¿no? Todos serían útiles por parte de la decisión que tome el docente, pero requieren siempre ser conocidos ser, digamos, ser bien aprendidos acá en la didáctica para luego poder pensarlo en función de una práctica cualquiera y siempre desde el punto de vista de la reflexión como parte de esa práctica, ¿sí? Para cada uno de los métodos, ¿sí? Eh, Tendrán que mirar cuál es la justificación teórica que tiene cada uno, ¿sí? Dónde se para el trabajo, digamos, acerca de cada uno de los métodos, desde la justificación, aquello que le da, digamos, la tarea del reconocimiento de un método como adecuado, es el marco teórico donde se para, digamos, para el trabajo, ¿no? Un docente. También tenemos que ver los propósitos formativos
para qué tipo de propósito formativo puede ser empleado este método, los posibles contenidos que se desprenden, por supuesto, del currículum y que puedan llegar a ser empleados para cada uno de los métodos. Y cada método van a ver que tiene una secuencia, que tiene actividades y que tiene fases en la implementación, ¿no? Por eso es que en esta parte del trabajo ustedes van a armar una síntesis en función de estos, diría, 4 componentes para que puedan hacer un pantallazo de todos y cada uno de los métodos de trabajo en relación a la enseñanza. Así que, bueno, esa sería parte de la tarea de la clase que corresponde, digamos, y ya estamos en el tercer eje.